inmediatamente le vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Llulgar, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero y vicepresidente primero del Instituto Reflejar, quien es el inspirador de estas jornadas y quien hace que se hagan posibles. Muy bien, muchas gracias. Saludo aquí a todos los que están en este foro virtual, a la presidenta de Reflejar, la doctora María del Carmen Battaini, a los ponentes invitados, como la colega doctora Alicia Mercó, María Isa Herrera, el doctor Juan Carlos Pazmena, y a todos los colegas que se encuentran siguiendo este acontecimiento, que es una jornada más dentro de este ciclo que hemos dado en llamar Desafíos de la Judicatura Iberoamericana, y sobre los cuales después vamos estableciendo los temas que, bueno, van a ser motivo de debate en esos desafíos. Hoy nos toca lo que será seguramente, pese al poco tiempo que se dispone, un análisis con cierta profundidad de estos desafíos en materia de niños, niñas y adolescentes. Este colectivo tan protegido, si se quiere decir, desde el punto de vista normativo, pero tan carecido de efecto útil. ¿Y por qué digo carecido de efecto útil? Porque básicamente la normativa que existe es justamente guiada por mandatos constitucionales y convencionales. Y en ese ámbito se llama efecto útil cuando esos contenidos se producen, se reproducen en la aplicación de esa sociedad sobre la cual va a regular. Aquí tenemos nosotros que no es una cuestión que desconozcamos, que la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, y voy a decir bien marcados, de infancias, aunque ahora aquí en Argentina parece que ya no se quiere utilizar ese término inclusivo, no se lleva a ver que en lo estructural, como un denominador común, existen sistemas sobrecargados, quizás en marcos normativos dispersos, pero mucha brecha en la teoría de los derechos y la aplicación efectiva. A pesar de avances de legislaciones, de readecuación de legislaciones, en donde con la fuerza de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, han sido facilitadoras de leyes que traten de garantizar esa justicia especializada, esa protección integral y la participación efectiva, o sea, que los niños tengan la posibilidad de ejercer ese derecho, no es obligación, es un derecho de ser escuchados cuando sean cuestiones que a ellos les atañen. Entonces, esos son desafíos estructurales que todavía, pese a los avances, tenemos que profundizar, sobre todo en algunos países de Latinoamérica que hay una tendencia de políticas regresivas en estos avances. No podemos dejar que el principio de progresividad, y sobre todo en esta materia tan sensible, se los haga añicos. Entonces, creo que por ahí pasa, y veremos también cuál es la visión de nuestros distinguidos invitados la tarde de hoy sobre estas cuestiones en cuanto a lo que es acceso a la justicia, en cuanto a barreras procesales, en cuanto a falta de especialización, cómo se tiene que conjugar un sistema penal de juvenil versus esa protección integral, lo que hoy también hay una tendencia peligrosa en criminalizar con mayor medida a los niños infractores, no tomar las alternativas necesarias de enfoques restaurativos, en fin, es un vasto panorama que, sumado a los factores de violencia que hoy invaden nuestras sociedades, llevan también a la confusión de la propia opinión pública, ¿no? Entonces, porque tampoco el Estado
hace nada por clarificar, sino se para muchas veces en posverdades pidiendo este tipo de medidas que les llaman medidas eh, eh, que garantizan seguridad y cuando son verdaderas falacias, verdaderos argumentos falsos que fácilmente pueden ser desacreditados y empoderando bien a la sociedad y que también apela al efecto emocional que algún delito grave que comete algún infractor pueda cometer cuando sabemos que esa es una incidencia estadística muy mínima respecto a los graves delitos cometidos en general en el mundo delictivo. Y también está la edad en la región muy por debajo, salvo algunos países como Cuba y la Argentina, que hasta ahora la tienen en 15, 16 años. Vemos México, la edad mínima 12 años, muy abajo de la que aconseja el Comité de los Derechos del Niño. Vemos Colombia también, Brasil y El Salvador, ¿no? Donde prácticamente no terminan de salir de las escuelas primarias y ya son punibles, y esto también un poco está interpelado por el derecho internacional de que nuestros países es parte. Entonces, vamos a dar paso a escuchar a nuestros expositores y después sí vamos a tratar de tener unos minutos para que todos puedan preguntar, todos puedan dar buscar una respuesta a alguna de las cuestiones que se debatan la tarde de hoy. Alejandra, por favor, la palabra es tuya, presentar a nuestros invitados y escuchamos atentamente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una breve presentación de los expositores. Sus currículum son largos, los vamos a dejar de todas maneras de manera completa en el chat. Y a continuación, para no sacar más minutos de la exposición, pasamos a presentarlos. El doctor Juan Carlos Paz Mena es actualmente juez de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Cuenca. Cuenta con varias publicaciones indexadas sobre la materia de derechos de niñez, derechos humanos y derecho constitucional. Entonces, el doctor Pazmena es juez de el Ecuador. La doctora Marisa Herrera prefiere que la presentemos como investigadora del CONICET. También es profesora de la Universidad de Buenos Aires y UNDAI. Es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La doctora Alicia de Los Ángeles Mercado es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz y a su vez es vocal del Instituto Reflejar. Lo escuchamos, doctor Pazmena. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Tuve un problema con la cámara de la computadora, pero lo estoy haciendo también con mi celular. No sé si se me escucha bien, por favor. Sí se le escucha bien, doctor. Muchas gracias. Sí, yo quiero agradecer en primer lugar a Reflejar a cada uno de ustedes, al doctor Eduardo José Yugdar en su calidad de vicepresidente y a las personas compañeras en este momento de este diálogo con ustedes, la doctora Marisa Herrera y la doctora Alicia de Los Ángeles Mercado. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, eh, directo a lo que nos invitaron. Hemos tratado de intentar conversar con ustedes sobre lo que significa la sustracción internacional cambiando la escucha. Ustedes conocen el criterio de la sustracción internacional, básicamente desde el punto de vista que ocurre a un niño, niña o adolescente, ¿no? Cuando es trasladado o retenido de manera ilícita de un lado, de un país, independientemente a otro y cuando éste tiene una residencia habitual. Sin embargo, es importante indicar que todos estos aspectos se encuentran determinados en un tratado internacional, ¿no? Que es el Convenio para los Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores, así se llama, el CH 1980, o el Convenio de La Haya de 1980, ¿no? Y justamente en este convenio lo que trata es proteger precisamente estos conceptos de
respeto de custodias, de visitas y otros. Una principal discusión que estoy queriendo conversar con ustedes es bajo la dinámica de lo que sucede con la celeridad y la demora de los procesos de sustracción, ¿no? Un segundo aspecto, conversar sobre el ámbito de qué sucede con la sustracción internacional frente a los sistemas de protección de derechos. Me refiero al sistema de protección de derechos universal, al europeo y al eh, del sistema interamericano, ¿sí? Con eso, y finalizaré con unos 2 datos o 3 datos del sistema ecuatoriano frente a dicha situación. Es importante indicar que, sin duda, la discusión principal gira en torno a la celeridad o a la urgencia crítica en estos procesos por las demoras persistentes. Entonces, primer aspecto, una importancia de la celeridad desde el punto de vista de que el mismo convenio establece que tiene que haber 6 semanas, por ejemplo, para la decisión judicial. Entonces, aquí la circunstancia es, los estados cumplimos estos 6 semanas para que exista esta decisión judicial. Entonces, es importante indicar que los organismos de derechos humanos básicamente promueven o recalcan un ámbito de la rapidez. Cada uno de los organismos, sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, la Comisión Interamericana, en su orden la Corte Interamericana, han señalado que hay aspectos de carácter negativo frente a las consecuencias del paso del tiempo frente a las circunstancias del niño. Y esto sin duda alguna, cuando un niño, niña o adolescente está siendo sustraído, afecta los lazos de carácter familiar, los vínculos propios que necesita y los que tiene para su progresividad y para su desarrollo en el ámbito de los niños, ¿sí? Entonces, sin duda, la celeridad es un principio fundamental que debe garantizar no solo el acceso a la justicia, sino alcanzar la justicia per se como tal, y reduce también el tiempo necesario para resolver el conflicto. Pero hay una realidad en las demoras, ¿no? Las demoras, de acuerdo a la estadística que se tiene justamente otorgada por el, el organismo del Comité de la Haya, dice que en el año 2024 la duración, ojo, global de la decisión de la autoridad central duró 30 semanas y la fase judicial 22 semanas, ¿no? Esto es totalmente desproporcional en comparación con lo que corresponde y la sugerencia que da el mismo convenio. 6 semanas se sugiere, y estas demoras sin duda alguna ocasionan algunos efectos frente al ámbito propio de la realización de la justicia, de alcanzar la justicia y de manera especial ese interés superior que tienen los niños. Es importante indicar que estas demoras realmente revictimizan a los niños, niñas y adolescentes, pues básicamente lo que hace todo esto es destruir la relación parentofilial de madre y padre, que son separados precisamente de sus hijos. Y básicamente ahí hay que considerar que se torna complicado las decisiones que se toman de los tribunales superiores o los tribunales de alzada o supremos, como se llamen en cada uno de nuestros países, hacer que la ejecución de las sentencias sean menos traumáticas, ¿no? Porque indiscutiblemente, si resolvemos los casos cuando son 4 o 5 años más de lo que ha pasado y de la edad que tiene el niño, indiscutiblemente hay circunstancias de esta naturaleza. Las demoras, sin duda alguna, puede constituir violaciones a los derechos humanos por parte de los estados. Es una realidad. Las causas de las demoras influyen básicamente en la falta de un procedimiento especial, rápido, expedito, que además tiene múltiples instancias de apelación, ¿no? Falta de jueces y funcionarios especializados muchas veces, sobrecarga de trabajo, problemas de comunicación entre autoridades, estas decisiones espejo que también se consideran, ¿no? Y todas estas que realmente confunden el concepto y que además se confunde desde el punto de vista de las instituciones jurídicas, la restitución y la custodia, o tenencia, como se conoce en algunos países, ¿no? Lo que lleva
a análisis más largos, más oprobiosos, más diferenciados y constituye alargar aún más los procesos judiciales y los procesos de fase administrativa. En esta fase administrativa también es importante indicar que la dificultad de completar los formularios, no nos olvidemos, tenemos un formulario en el cual se tiene que completar, ya sea en el ámbito de la restitución, ya sea en el ámbito del régimen de visitas internacionales, ¿no? Y desde luego hay una falta de cooperación de las partes, el ocultamiento de los niños muchas veces, en donde se tiene que asegurar la búsqueda incluyendo incluso ahí la Interpol y la Policía Nacional de cada uno de los estados. Sin duda, esto genera una cortapisa, una pared, un tope en la búsqueda y en la realización de la, de la, de la, de la del retorno del niño y de la justicia frente a dicha situación. En tal sentido, para ir finalizando esta parte de la demora, del principio de celeridad, es importante que conozcamos que los estados tienen una responsabilidad y una responsabilidad mucho más amplia frente a los momentos que actualmente vivimos, ¿no? Y dentro de eso es importante que la responsabilidad implica realmente actuar de una manera proactiva, efectiva, adecuada, pertinente, ¿no? Asegurar la protección de ese interés superior del niño, ¿no? Y este debe ser debe tener una consideración primordial, como todos nosotros sabemos. Actuar con diligencia, y de manera especial cuando hablamos de diligencia, decimos una diligencia excepcional. Cuando hablamos de una diligencia excepcional, hay que actuar en razón de que los estados deben facilitar precisamente que lo que dice el Tratado Internacional sobre sustracción de aspectos civiles en el ámbito de menores, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, se dibuje en el procedimiento dentro del Estado. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un código de procesos, significa que si tenemos un código procesal, debemos ahí precisamente disponer la excepcionalidad de los procesos y de manera especial la celeridad de los mismos. Implementar procesos judiciales rápidos, expeditos, eficientes y que puedan resolver la restitución internacional en plazos totalmente razonables y que no se constituyan un tema de no terminar nunca los mismos. Esto es importante que también incluyan algunos elementos. Por ejemplo, es importante adoptar procedimientos, como decíamos, especiales. En el Ecuador lo existe. Hay un procedimiento sumario especial, reducido los tiempos para el ámbito de niñez en el Código Orgánico General de Procesos. Limitar, por ejemplo, instancias de apelación y reducir plazos de audiencias. Esto es importantísimo. Priorizar este tipo de casos como medidas de protección, sustracción internacional, visitas y todo lo que tiene que ver con el ámbito de niños para que los tribunales gestionen de una forma mucho más adecuada, asertiva y prioritando estos asuntos. Fomentar el uso de tecnologías informáticas. No nos olvidemos que implementar plataformas digitales, por ejemplo, yo estoy en el Ecuador, ustedes están en Argentina y otros lugares, eso sin duda viabiliza la posibilidad de intercambio de saber, de conocer a primera fuente cómo es estas circunstancias. Y esto es fundamental con el país que está requiriendo frente al país que está requerido, ¿no? Una comunicación, una tramitación de casos adecuado, correos electrónicos para notificaciones judiciales, garantizando que la justicia sea mucho más abierta y eficiente y estos mecanismos sean de manera adecuados. Eliminar formalismos innecesarios. Muchas veces el tema de reducir requisitos como copias certificadas, procuraciones judiciales, a pesar que el mismo sistema del convenio establece que no hay necesidad. Sin embargo, muchas ocasiones, en el ámbito de las funciones judiciales, lo que hacen es precisamente topar este tema, hacer precisamente un ámbito de formalidad y pedir y solicitar dicha documentación. Capacitar a los operadores de justicia, esto creo que es un tema fundamental, importante, asegurar que jueces, abogados, abogadas, juezas y otros profesionales involucrados en este tipo de eventos tengan
el conocimiento del caso y de manera especial el principio en el ámbito de derechos humanos, la aplicación en el ámbito del interés superior del niño, ¿no? Implementar medidas de carácter tangibles, adecuadas, pertinentes, proporcionar salvaguardias para que puedas salir del país o retornar al país. Estas medidas espejo, estas providencias espejo, decisiones espejo, en las que el juez de un país frente al juez del otro puedan coordinar las acciones, porque creo que eso es lo mejor, ¿no? Por eso el concepto de la charla es cambiando la escucha, porque lo que necesitamos es cambiar cómo ser más efectiva la sustracción internacional como medio de alcanzar la justicia. Escuchar y considerar la opinión del niño, sin duda alguna en esto hay vastos criterios, ¿no? Del tema de la relación, el caso Fornerón e hija versus Argentina, el caso Atala Rifo versus Chile, de la Corte Interamericana, recabar pruebas de oficio, ¿no? Cuando se verifique indicios graves, por ejemplo, de maltrato, de circunstancias propias de los niños. Y de manera especial, como decía, mejorar este ámbito de cooperación y coordinación, ¿no? Entre las autoridades centrales, entre las autoridades judiciales, precisamente para mejorar el acceso a los procesos, ¿no? Garantizar sin duda alguna la asistencia judicial. Yo creo que en eso nos falta todavía, por ejemplo, el tema de el defensor del niño, que en otros países lo tienen, hay otros países que no lo tenemos y creo que es fundamental, a pesar de que acá tenemos la Defensoría Pública que se hace cargo de estos procesos, sea en el ámbito administrativo y sea en el ámbito judicial. Sin embargo, sí creo que es importante dicha situación. Para ir finalizando, por los minutos que nos quedan, hay varios criterios que ha dado el Comité de Derechos del Niño. Ya existe un caso bastante interesante contra Chile, ¿no? En donde se determinó, a más de ese interés superior, porque sin duda se debe de examinar al interés superior del niño frente a este concepto de sustracción internacional, entendiéndole que este convenio internacional no nace en el marco de los derechos humanos, sino más bien nace desde el punto de vista del derecho internacional privado, ¿no? Y que desde ese punto se va un poco legitimando y se va coordinando y relacionando con el interés superior y la Convención Internacional de Derechos del Niño, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, los tres criterios que ya conocemos, que ha dicho la observación general del Comité de Derechos del Niño, la observación general número 14, ¿no? Sobre un derecho, el interés superior como un derecho sustantivo, como un principio jurídico de interpretación o interpretativo y una norma de procedimiento. Es importante también una evaluación individualizada de ese interés superior, precisamente para sacar las conclusiones de esta norma de procedimiento. Cada vez que afectamos a un niño, la afectación, las medidas, debemos de verificar qué consecuencias positivas y negativas van a haber para ellos. Esa es una norma de procedimiento fundamental que necesitamos ubicarlos, ¿no es cierto? En este caso se trataba de un niño con autismo que fue llevado a España, ¿no? Y que justamente de España, perdón, fue llevado a Chile y que se sanciona a Chile, básicamente se le dice que es responsable internacionalmente en el Comité de Derechos del Año, en el año del niño, en el año 2022. Se pide a los tribunales nacionales, por ejemplo, evaluar excepciones a la luz del interés superior del niño y no exclusivamente a la luz del convenio de sustracción, sino también evaluar bajo esta dinámica que yo les estoy indicando, que ustedes conocen, frente a la Convención de Sustracción Internacional y la Convención Internacional de Derechos del Niño. Estas evaluaciones de riesgo, si es que hay riesgo de la devolución del niño frente a exponerle a un niño a una situación de violencia, de daños físicos, de daños psicológicos, ¿no? Que claramente irían en contra de ese detrimento, de ese interés superior del niño, sin duda puede minar este principio y puede promover que el Estado sea responsable, el Estado no haya observado a través de sea la fase administrativa o la fase judicial. En este caso,
la Corte Suprema de Chile señala el fallo, no evaluó de forma adecuada, por ejemplo, las circunstancias de vulnerabilidad, la posibilidad de haber sido separado de su madre, la falta de argumentación sobre el interés superior. Pero estamos hablando de recién, no estamos hablando del año 2006, 2007, 2008, 2009, cuando fue el fallo de Atala Rifo versus Chile, por ejemplo, en donde se le dijo a la Corte Suprema de Chile que no se realizó una adecuación frente al tema del interés superior por parte de la Corte Interamericana. Ahora lo dice el Comité de Derechos del Niño frente a la Suprema, dice, la evaluación no fue la adecuada. No se evaluó el interés superior bajo esa argumentación señalada por la observación general. Desde el punto de vista de lo que dice el Comité de Derechos del Niño. Hay dos casos que llegaron al sistema interamericano, uno que tiene que ver básicamente con el caso de Paraguay, de Córdoba versus Paraguay, ¿no? Que trata de un niño de nacionalidad argentina, justamente que es trasladado hacia Paraguay. Fue resuelto el caso ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que, si no estoy mal, en el 2024 o 23, ¿no? Y ahí también se topa, y el otro caso que tenemos es un caso de dos niños contra Panamá, ¿sí? Se resguarda los nombres de los niños justamente por un tema de obligación y criterios recomendados ante la Comisión y ante la Corte Interamericana. Este caso se encuentra precisamente en donde se verifica aspectos de debida diligencia, excepcional celeridad. Sin duda va a pasar por todo. La Corte Interamericana resuelve este caso cuando el niño ya no era niño y cuando el niño ya es adulto y tenía, si no estoy mal, 21 años de edad. ¿Qué significa? Que pasaron más de 18 años para que tengamos una respuesta. Claro, caso contrario pasó en el caso María y Mariano versus Argentina, en donde se solicitó la relación y contacto a través de lo que se llama las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar precisamente este ámbito en el cual también los lazos familiares, las formas de relación familiares se pasen a un ámbito de hielo, pasen a un ámbito de alejamiento, pasen a un ámbito de olvido. Entonces, es importante, por ejemplo, el tema de la permanencia en el núcleo familiar, ¿no es cierto? El tema de las razones básicamente determinantes o determinadas frente a la función de ese interés superior para separarlos como una última de las medidas frente al tema, ¿no? Otro caso en el ámbito, por ejemplo, que tiene que ver estos de que me comentaba, de adopción en el caso María y Mariano o en el caso de Ramírez Escobar versus Guatemala, que también traducen estos importantes temas. La institucionalización de los niños frente a un, y este fue un problema, por ejemplo, en Panamá, ¿no es cierto? Años sin control judicial, periódico, no se examinó el motivo de la institucionalización, yéndose en contra del mismo informe que en el año 2013 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre poniendo fin a la institucionalización de los niños en las Américas, por ejemplo, ¿no? El derecho a ser escuchado, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, las medidas de protección que puede ser para asegurar precisamente que el niño se garantice en el espacio donde se encuentra habitualmente, ¿no? Y desde luego, algunos otros aspectos. En este caso, sin duda, la Comisión Interamericana sostuvo que Panamá vulnera los derechos, pero además el tiempo por el cual los niños tenían 3 años, 8 meses en su época, ahora tienen muchos años más, y eso sin duda vulnera o puede vulnerar las mismas garantías jurisdiccionales, el plazo razonable que como ustedes conocen. Y para ir finalizando, ya ahora sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones ha dicho, en primer lugar, que el Tribunal Europeo no interpreta directamente el Convenio de La Haya, y eso estamos claros que así no debe ser, sino más bien es competente para determinar si los tribunales nacionales, si el Estado per se de la Convención Europea de los 46 estados que forman parte actualmente del Consejo de Europa, vulneran o no los derechos de no solo la Convención, sino también de otros tratados de esta naturaleza europea. Aquí la jurisprudencia
ha sido bastante controversial, es importante indicar, ha habido una especie de criterios disonantes, ¿no? No hay una armonía básicamente en los tratados y sin duda la idea es que se busque una armonización entre la Europea de Derechos, ¿no? Y la Convención Internacional de Derechos del Niño, más la Convención o el Tratado de la Convención de La Haya frente a 1980, ¿no? Aquí, por ejemplo, se maneja varios aspectos. Hay un caso contra Suiza de dos niños, Neulginger y Schurig, versus Suiza del año 2010, si no estoy mal. Ahí, por ejemplo, se generó una conmoción bastante importante en donde se dio un ámbito en el cual se pretendió confundir, y esa es una de las cuestiones que hay que estar muy atento, entre la restitución y los criterios de custodia, ¿no? Y sin duda hubo un orden de daño psicológico, afectivo, incluso material e incluso médico. En esta ocasión, sin duda, el Tribunal Europeo desarrolla el concepto de que, y no nos olvidemos, hay un tiempo también que se demora, de que tiene que retornar los niños hacia su espacio de origen. Luego viene otro caso, el caso X versus Lituania, en el año 2014, en donde básicamente amplían y contradicen el criterio anterior, ¿no? Frente al examen exhaustivo de una situación familiar que le corresponde hacer a los jueces de instancia y no al Tribunal Europeo. En tal sentido, aquí se invoca básicamente la cuestión de que no hay una motivación adecuada, hay una interpretación muy restrictiva, si vale el término, de las excepciones, ¿no? Muy cerrada de las excepciones sobre, no nos olvidemos, la edad para solicitar estos aspectos. Y aquí el juez señala que no necesita realizar el mismo tipo de examen del interés superior que lo haría en un caso de custodia, ¿no? Estas son un poco las contradicciones que se dan en este caso y se sugiere que los tribunales, ¿no es cierto?, nacionales en el ámbito del derecho interno, ¿no?, pueden básicamente recabar pruebas de oficio más allá de las presentadas en cada uno de estos procesos por las partes y en el ámbito de los sujetos de protección. En tal sentido, para comentarles esos dos por el tiempo que tengo y para finalizar lo que ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador. Valga la aclaración, el ordenamiento jurídico ecuatoriano también es adepto y aprobó tanto la Convención Internacional de Derechos del Niño como la Convención de La Haya de 1980. En tal sentido, tenemos una obligación del ámbito del bloque de constitucionalidad, una aplicación directa e inmediata, y desde luego hay varios principios que ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador frente al tema. Sin duda, el principio del interés superior del niño como un marco referencial obligatorio frente al tema, ¿no? El mismo criterio, derecho sustantivo, principio de interpretación y norma de procedimiento. Y básicamente ha dicho que las autoridades deben tutelar, ¿no?, el ámbito judicial y ordenar el retorno de los niños a su lugar de residencia habitual, ¿no?, al considerarse si la retención ha sido o no de carácter ilícito y ilegal por parte del padre o de la madre, ¿no? Y ahí hay un deber de diligencia que tiene que ver con el ámbito excepcional y celeridad que habíamos anotado en criterios anteriores, en donde sin duda se debe observar la resolución dictada por la Corte Nacional con fuerza de ley, una resolución de fuerza de ley, lo que ustedes tienen, la Suprema Corte de Justicia, acá se llama Corte Nacional, en donde emitieron una resolución donde se indica precisamente, es la 8/2021, que este tipo de procesos de sustracción internacional, de restitución internacional, debe realizarse de forma sumaria, inmediata, pero además con tiempos reducidos. Por poner un ejemplo, aquí, por ejemplo, el tema de las apelaciones para todos los demás casos son 10 días, para el caso de niñez son 5 días. Entonces, justamente eso es lo que se plantea. La resolución se tiene que igualmente realizar la audiencia en el término más inmediato posible, ¿no? Y estas resoluciones, ¿no?, tanto la de sentencia de Corte
constitucional, la resolución de coste nacional, plantean buscar, por ejemplo, estos vacíos normativos que a veces existen, asegurar de una u otra forma el concepto de garantizar los derechos de los niños, sus derechos humanos, la celeridad, el alcanzar el ámbito de la justicia, ¿no? La prohibición de retención y de los tratos ilícitos traslados ilícitos, perdón, que puede suceder justamente en esto, y garantizar, ¿no es cierto?, de una u otra forma este concepto de que las decisiones mantengan el entorno familiar, sobrepongan indiscutiblemente la relación de la madre y el padre con el niño o niña que ha sido separado. Esto es lo que puedo indicar. Desde el punto de vista de cambiando la escucha, aquí está varios elementos que creo es importante ir generando frente a nuestros espacios laborales, frente a nuestros ámbitos de desarrollo. Y este tema, sin duda alguna, tiene mucha tela que cortar, sin duda alguna, tiene muchos elementos, tanto dogmáticos, jurisprudenciales y de interpretación y análisis en cada uno de nuestros países. Y lo que planteamos es precisamente este cambio de escucha. En 1980 fue esta cuestión, estamos hablando de 45 años atrás, ¿no? Y esto significa que tenemos que darle una orientación actual con un ámbito de una interpretación muy holística, muy actual, frente a otros aspectos que han aumentado en el ámbito del derecho de la niñez y adolescencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. Luego le vamos a ir leyendo los comentarios y preguntas que ha dejado la gente en el chat. Invitamos a que sigan haciéndolo así de una manera ordenada para poder leerlas al final. A continuación, paso la palabra a la doctora Marisa Herrera. Adelante, Marisa. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradezco en primer lugar a Reflejar por la invitación y por generar este espacio de debate tan necesario en materia de derechos de infancias. Y por eso también agradezco al doctor Chudgar, que en definitiva sé que es él el artífice de este espacio específicamente sobre infancia. Y sin lugar a duda, a mis dos grandes amigas que están acá, María del Carmen y Alicia, a quienes saben que las quiero mucho. Así que bueno, para mí es un placer también estar acá y poder estar, aunque sea a la distancia. Bueno, voy a compartir pantalla, así también, y a mi compañero también que habló recién, al doctor también, así que bueno, también muchísimas gracias por compartir este panel. Mi idea es, rápidamente, poder pensar en algún punto a 10 años también del Código Civil y Comercial de la Nación, que este año se cumplen 10 años de la vigencia, hacer como un análisis crítico y nada más y nada menos me parece que el centro que yo propongo acá para poner en crisis es nada más y nada menos que el principio de autonomía progresiva, porque creo que ha sido una de las grandes conquistas que se animó a dar el Código Civil y Comercial. Sabiendo las tensiones que iba a generar, bienvenido sea. Sabiendo que iba a incomodar, bienvenido sea, porque en definitiva siempre tocar los cimientos y poner en crisis el statu quo, sabemos que genera ciertas tensiones. Muy bien. Para eso me parece importante una idea que vengo un poco pensándola hace tiempo, que es, así como hemos aceptado muy bien y fácilmente que el interés superior del niño a través o a raíz de su reconocimiento expreso en la Constitución General número perdón que está entrando, ay, justo, número 14 del 2013, donde habla que el interés superior del niño, como es un principio, un derecho, pero también un procedimiento, yo creo que a esta altura estaríamos en condiciones de decir que también nos pasa lo mismo con el principio de autonomía progresiva. Yo creo que también tiene un anclaje muy fuerte como principio, también como un derecho de accesibilidad, como parte de esta idea de ser, digamos, sujeto de derechos, lo que implica en términos de protagonismo, en términos de participación, en términos de derecho a ser oído, como se le dice en el artículo 12 de la Convención, pero también como pautas de procedimiento, y algo de esto justamente voy a ver en la charla, cómo se van cumpliendo estos tres elementos que también le cabría a la autonomía progresiva. Esto implica este repensar, ¿no? De, que yo siempre digo, entre autocentrismo y niñología. Creo que los fundamentalismos son malos y creo que hay que buscar nada más y nada menos que un equilibrio. Y por eso cuando muy bien dice nuestra querida Mafalda, buen día, nena, este es el jefe de la familia. En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. Y esta idea, en algún punto, de la escucha y la participación de los chicos en sus propias problemáticas, implica nada más y nada menos que estar atado al principio de autonomía. A mayor autonomía, mayor
peso, mayor fortaleza, mayor, digamos, protagonismo tienen los niños y los adolescentes en especial en todos los conflictos jurídicos o judiciales, mejor dicho, y no judiciales que le compete. Porque también la autonomía progresiva no solamente es una manda para el sistema jurídico judicial, sino también para el ámbito de salud, para el ámbito educativo, etcétera, ¿no? Y traigo un paréntesis. Cuando mi hijo más chico, viaje de egresados, una madre divina, ¿no? Hay que decirle, digamos, hay que agradecerle que se haya, digamos, atrevido a acompañar a todos los chicos de viaje de egresados, lo hacía con la mejor y buena intención, sacarle fotos y mandar al grupo de padres y madres. Claro, pero la pregunta es, ¿le preguntó a los chicos si los chicos querían que manden sus fotos a los padres? Entonces, lo que hizo fue, pobre, se sintió mal y lo que hizo fue pactar con los chicos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo sacamos fotos? Al principio y al final, digamos, para que los padres se queden tranquilos. Claro, cada vez al principio va teniendo menos chicos, porque las excursiones cada vez iban menos chicos. Pero bueno, eso era algo aparte. Pero digo, miren cómo también construir con los chicos justamente el derecho a la imagen en lo que tiene que ver con la intimidad. Estos son mandas también no solamente para la justicia y el ámbito jurídico, sino también para lo que tiene que ver con el ámbito social, porque ahí se construyen las grandes transformaciones. Muy bien, ¿y esto qué implica? ¿Cómo logramos este equilibrio? Como siempre decimos, es tan malo dar de más como dar de menos. Si yo a mi hijo, cuando tenía 3 años, le decía a qué colegio querés ir, o a qué jardín querés ir, o qué prepaga querés tener, le estoy dando una obligación, una responsabilidad que no tiene. Y eso también es desprotección. La gran pregunta es cómo lograr esta autonomía. En este aspecto me parece importante a lo mejor revalorizar esto que pasó sin pena ni gloria, pero es muy importante, si bien no llegó a tener la entidad de una observación general del Comité de Derechos del Niño, sí ha tenido ha sido un documento que sacaron el año 2023 sobre cómo se interpreta el famoso artículo 5 de la Convención. Y acá lo que dice es, entre otras cuestiones muy interesantes, dice, el propósito de esta declaración es aclarar los conceptos de orientación parental y evolución de este artículo 5. Busca explicar cómo el artículo 5 logra un equilibrio entre los derechos del niño y las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, así como la obligación del Estado de garantizar los derechos del niño a la luz de la importancia de la familia como grupo fundamental. Y esto tiene que ver con esta tríada y el equilibrio entre los niños y los adolescentes en su autonomía progresiva, los padres y el rol de los padres en su responsabilidad y el Estado, en lugar del Estado justamente como paraguas también de protección a ambos, digamos, a estos otros dos actores sociales. Entonces la pregunta es cómo construir el entramado legal y cómo responder desde el ámbito judicial a estas, digamos, mandas que tenemos más complejas. Bienvenido sea como nos invitan los derechos humanos. Y acá sigue diciendo, el comité reafirma que el concepto de la evolución de las capacidades de los niños es fundamental para el reconocimiento de su condición de titulares de derechos. Y dice, establece que cuando los niños alcanzan un nivel suficiente de madurez y capacidad para ejercer sus derechos de forma independiente, habrá una necesidad cada vez menor de dirección y orientación de los padres. Habla de la idea de una autonomía como un proceso positivo y habilitante, como algo que tiene que tener una mirada positiva, no negativa. Y esto subvierte la mirada que tenemos en materia de menores. No pueden, no saben, no quieren. Y por eso celebro que el Código Civil y Comercial, con el que arranca el capítulo, el título, mejor dicho, respecto a la responsabilidad parental, a la figura de la responsabilidad parental, dice como uno de sus principios la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas y aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Muy bien. Y más, y retomo también este gran caso que ha tenido la Corte Interamericana en el caso contra Argentina, María Mariano. Yo tengo que explicitar, fui perito en este caso interamericano, donde lo que hicimos también fue, la Corte lo que hizo es reafirmar este protagonismo en el ámbito procedimental de los adolescentes cuando dice, el tribunal entiende que la debida protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos debe tomar en consideración sus características propias. Los niños, niñas y adolescentes ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Por tal motivo, la Convención dispone que las medidas de protección pertinentes a favor de las niñas sean especiales o más específicas que las que se decretan para los adultos. Y agrega, la Corte subraya que los niños y niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un nivel de autonomía personal. En casos en que se presentan conflictos de intereses entre la madre y el padre, es necesario que el Estado garantice
en lo posible que los intereses del niño y adolescente sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto. La propia Corte Interamericana habilita la gran figura o la figura todavía que tenemos, que todavía seguimos siendo ribetes grises o por lo menos difusos a la hora de pensarnos de cómo debería ser una buena regulación realmente equilibrada al respecto, en lo que tiene que ver con el concepto de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Y es más todavía, en esta idea de una capacitación constante y también estar siempre en este dinamismo de estos aires que vienen del derecho internacional y del derecho también interamericano, el borrador que se está trabajando hoy en día el Comité de Derechos del Niño para justamente ser la próxima observación general número 27 sobre el derecho del niño al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Miren qué importante es va a ser esta nueva observación general que justamente en esta, digamos, estamos alertas para ver cuándo realmente se aprueba. Lo cierto es que acá no solamente toman en cuenta para la propia elaboración de la observación lo que piensan los chicos, esto de nada de ellos sin ellos, y eso de incorporarlos también ser protagonistas y preguntarles qué piensan, qué miedos tienen, qué vinculación tienen con la justicia, sino también en lo que tiene que ver con esto que se dice muy bien acá, sentir y vivir el significado transformador de ser titular de derechos sigue estando fuera del alcance como una perspectiva abstracta y remota de muchos niños de todo el mundo. Los niños rara vez se presentan y buscan reparación por las violaciones de sus derechos, y aún son menos los que obtienen un recurso efectivo. Las razones son muchas y a menudo están arraigadas en creencias, percepciones y normas sociales profundamente arraigadas con las experiencias de los niños a menudo percibidas como de menor valor que la de los adultos, sus derechos a menudo considerados menos esenciales y las violaciones de estos derechos a menudo vistas como inútiles. Muchos niños no piensan en hablar por miedo a las represalias y la exclusión, y los niños en situaciones desfavorecidas tienen menos probabilidades de buscar y obtener una reparación. Miren qué importante saber qué piensan los chicos para poder también hacer una observación a tono con lo que ellos realmente sienten. Los objetivos de esta observación general, ¿cuáles van a ser? Nada más y nada menos pensar en medidas legislativas y otras medidas apropiadas para garantizar el acceso a justicia y un recurso efectivo, subrayar la importancia justamente que tiene el acceso a justicia y reafirmar el derecho del niño al acceso a justicia y un recurso efectivo como obligación del Estado. Por lo cual, figuras como el abogado del niño, repensar el concepto de defensa técnica, son obligaciones estatales a través de la legislación como parte de las acciones positivas para que justamente podamos dar efectividad a este, digamos, diálogo entre acceder y efectividad de esos derechos en los procesos. Muy bien. Y para eso lo que hace esta observación es eh, analizar o armar esta observación sobre la base de 4 ejes. No discriminación, interés superior, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el derecho a ser oído. Y dentro del derecho a ser oído habla del concepto de justamente evolución de las facultades. Vuelve a retomar lo que la Corte Interamericana también dice de un proceso positivo y habilitador. Y esto lo quiero subrayar para la última filmina que voy a traer algo para repensar. Y acá cuando habla también de qué implica un recurso efectivo, la disponibilidad, la accesibilidad y la eficacia de ese recurso. Por eso el concepto, o sea, el plazo razonable y lo temporal, que muy bien se dijo en la ponencia anterior, es un elemento central en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Entonces tenemos 3 elementos que son centrales y que a la hora de redactar el Código Civil y Comercial no podíamos no hacer, no podíamos omitir. Y por eso este artículo 26 que traigo acá ha sido realmente revolucionario. Primero, colocar a la edad como un elemento iuris tantum, no iure de iure. Esto de, ¿por qué? Porque nuestras historias de vida son muy distintas. Un niño de 12 años puede tener mucha más madurez al haber estado en situación de calle que un niño a lo mejor de un barrio cerrado, justamente que ha tenido, digamos, que ha sido como más cuidadito y justamente no ha tenido mucho vínculo con el afuera. Entonces, bueno, de DNI tienen la misma edad y sin embargo sus historias de vida, todo lo social, claramente los impactó diferente y hace que uno tenga mayor madurez, mayores herramientas también para poder enfrentar muchas otras conflictividades. Por eso el grado de madurez es un elemento subjetivo muy importante. Y el tipo de acto que se trate. Si es un acto de carácter patrimonial, si es un acto también que no es vuelta atrás, de cierta gravedad por el cual no es vuelta atrás. Y eso lo voy a retomar cuando veamos justamente una historia de vida que pasó en Holanda sobre qué pasa con una niña de 12 años que decide no seguir siendo sometida y por ende ella dice, prefiero morirme. Bueno, la pregunta es, ¿tiene autonomía progresiva? ¿Hay que hacerle lugar a esa decisión de esta niña de 12 años? Bueno, el tipo de acto es importante, porque ahí sí que no hay vuelta atrás. No es lo mismo colocarse un yeso que justamente tener una decisión como es la eutanasia. Para eso nosotros quisimos, nada más y nada menos, diferenciar, darle contenido al concepto de niño, niña, de adolescente.
se le da contenido jurídico. No es lo mismo niña, niña y adolescente. Es más, debo regular distinto lo que de base es diferente. Porque si yo regulo igual lo que de base es diferente, a algo le hago perder su identidad. Por lo cual, si ser niño es diferente a ser adolescente en términos de autonomía progresiva, debo justamente darle una entidad e incluso que eso mismo tenga efectos a la hora de regular. Muy bien. Y dentro de la adolescencia, vamos a ver que el propio Código Civil Comercial se anima a hacer una subdivisión en todo el ejercicio de derechos por parte de los propios adolescentes en lo que tiene que ver con el cuidado al propio cuerpo. Muy bien. Para esto tenemos esta también idea de cómo el principio de autonomía progresiva me viene a poner en crisis nuestro principio clásico en materia de capacidad jurídica, que estaba pensada en la idea de capacidad e incapacidad, una mirada rígida. Para eso lo que hicimos es, en el artículo 26 también, tomar como idea, donde no es esta idea de capacidad e incapacidad, sino la idea de autonomía, pero también es cierto que hay casos de representación donde efectivamente yo debo representar a mi hijo, esto que yo decía, el jardín, ¿quién lo anota en el jardín? Lo anoto yo. Sí, hago un derecho de mi hijo, pero lo hago en favor de él. No soy mi hijo, está claro que no soy mi hijo, pero ahí necesito hacer una representación. Yo ejerzo un derecho justamente en favor de él y ese derecho que yo ejerzo tiene un valor jurídico si lo hago directamente yo sola sin pedirle autorización a nadie. Muy bien. La asistencia es para actos de mayor gravedad donde el que tiene que consentir es el niño o adolescente, pero más el asentimiento complementa el acto justamente por la complejidad del acto con alguno de los progenitores. Y después, acto donde directamente el adolescente lo puede hacer solo, sin ningún problema, y firma solo y lo hace bien. Firma el consentimiento y lo hace bien. Muy bien. Para eso tenemos que también empezar a diferenciar derechos personalísimos, de derechos personales, de derechos patrimoniales, ¿no? Y acá, incluso cuando hablamos de derechos patrimoniales, en esta concepción que trajo siempre Ceci Grossman, que por ejemplo en materia de alimentos como de vivienda, tienen parte personal y en parte patrimonial, ¿no? En esto que decimos el derecho de las familias hay mucho más mixto a lo mejor que patrimonial clásico. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la compensación económica en materia de familia, es un tema específicamente digamos, patrimonial, pero tiene algún tinte de derechos humanos, tiene algún tinte en materia de igualdad de género, por lo cual no es estrictamente económico, como si no tuviera otros ribetes de carácter de derechos humanos. Bueno, eso es la especialidad también que tiene, digamos, quienes trabajamos en los temas de familia. El propio 645 en materia que exige la autorización, básicamente el consentimiento de ambos progenitores, son para actos de mayor gravedad. Por lo cual ahí sí el propio Código Civil y Comercial no solamente expone la obligación de que se cuente de manera positiva con el consentimiento de ambos progenitores, sino que además agrega, cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario el consentimiento de los adolescentes. Y esto es importantísimo. Por ejemplo, yo autorizo a mi hijo a irse del país, menor de edad. Lo autorizo yo, lo autoriza el padre. Perfecto. Ahora, él llega a Ezeiza y se arrepiente. Yo no puedo obligarlo porque ya lo autoricé a que se vaya. Algo está pasando ahí, por lo cual necesito que el propio adolescente también, porque por ejemplo tenemos casos de trata de personas, por lo cual si ya el adolescente no se quiere ir, hay algo ahí que está pasando que tengo que ser audible, porque en definitiva estoy acá hablando de actos que involucran al hijo, no a los padres. Básicamente el protagonista de estos actos es el hijo, por lo cual tengo que hacer colar siempre esta participación de los adolescentes en actos como estos de gravedad. Muy bien, ¿dónde se ha visto con mayor, digamos, efectividad lo que tiene que ver con el campo de la autonomía progresiva? Sin lugar a dudas, en lo que llamamos el ámbito de la bioética. Y justamente ha sido ahí, en el campo de la salud y en especial el cuidado del propio cuerpo y el concepto de cuerpo también. Si cuerpo nada más lo físico o también es lo psíquico. Esto que a veces también decimos, un chico de 15 años, que hace 10 años que no ve al padre y se sigue negando a ver al padre, ¿lo puedo obligar a verlo al padre? O en realidad también por salud psíquica, él está autorizado por el artículo 26 porque hace el ejercicio del derecho al cuidado del propio cuerpo y cuerpo también es cabeza a negarse. O las terapias bajo mandato. ¿Sirve a un adolescente imponerle que haga terapia cuando el propio adolescente no quiere? Y la pregunta es, ¿eso afecta o no afecta el concepto de cuerpo en el sentido más integral, como lo dice la OMS desde 1949, justamente el concepto de salud integral y no solamente salud física? Bueno, son también las preguntas que fuimos abriendo en un contexto o en una, digamos, una concepción amplia de salud. Muy bien. ¿Y esto qué implica? Habilitar la autonomía, pero también hablar del consentimiento, de la validez del consentimiento y el discernimiento. ¿Con qué información yo voy a consentir? Muy bien. Entonces acá llegamos
a este artículo nuestro, que ha sido un artículo realmente, digamos, de vanguardia, un artículo que defendimos muchísimo los que trabajamos en el código, porque sabemos que ahí estaba gran parte del debate por la autonomía de los adolescentes en especial, por este principio también más democrático de ser sujeto de derechos y de participar, que es el famoso artículo 26, que si bien su principio es el estándar, esto de la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de su representante, la gran conquista no está en el principio, en la gran cantidad de excepciones que tiene. En esto de, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por ordenamiento jurídico. Y por eso mismo, en los últimos 3 párrafos del 26, lo que hace es diferenciar de 13 a 16 y 16 a 18 para poder habilitar en la franja de mayor madurez, como es de 16 a 18, la posibilidad de que sea como si fuera un adulto para todos los actos que comprometan el cuidado del propio cuerpo. ¿Esto qué implica? Que utilizamos una noción amplia de invasivo y no invasivo. Y lo hicimos a propósito, porque si no teníamos que enumerar cada acto que hace el cuidado del propio cuerpo, si puede, no puede, si necesita sentimiento, consentimiento. Acá pusimos como divisoria lo invasivo y lo no invasivo. Y lo invasivo no a seca, que ponga en riesgo la vida y la salud. Porque no es la invasiva, porque si no, en todo caso, cuando yo tomo una, no sé, o una cafeaspirina, invado mi cuerpo, pero no es el carácter de invasivo que queremos darle acá. Acá lo invasivo implica que ponga en riesgo la vida o la salud, y eso lo dice el artículo 26. Por lo cual hacemos acá un panorama mucho más complejo, pero también mucho más adecuado, saliéndonos de esta idea de Vélez, capaz incapaz, 17 años, 11 meses, 29 días, sos un incapaz, y mañana automáticamente, porque cumpliste 18, sos, digamos, totalmente capaz. Y sabemos que esa es una ficción que no hay que acompañar, porque además es más democrático que el propio código te vaya habilitando para que haya realmente una gradualidad en el compromiso y en el conocimiento de los tipos de actos que podés generar. Acompañamos esta autonomía. Cuando sabíamos que este tema de la invasividad y no invasividad iba a traer problemas, por lo cual lo que hicimos con el Ministerio de Salud en su momento a cargo de Goyan, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hicimos fue justamente generar esta resolución número 65 del 2015, donde lo que hace es interpretar esto de qué implica invasividad y no invasividad. Y acá dice, el criterio de invasividad utilizado por el artículo 26 debe leerse como tratamientos de gravedad que implican riesgo para la vida y riesgo grave para la salud. Esto se colige a partir de su ubicación en un listado que no solo califica el término como invasivo, que compromete el estado de salud, sino que además se le asocia a tratamientos que provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Por lo tanto, es de comprensión de este ministerio que ampliar el tipo de tratamientos contemplados en la excepción a la presunción de la capacidad es restrictivo al derecho a la salud, porque siempre ante la duda es no. Siempre es como algo reactivo. Ante la duda es el no. Y acá en realidad lo que decimos ante la duda es el sí, porque hay un principio de autonomía, con lo que eso significa, y de protagonismo, por lo que eso significa en sí ser, digamos, titular o sujeto, digamos, de derechos específicos. ¿Y esto qué implica? Que hay casos, que está claro, que eran casos fáciles y casos difíciles. Casos fáciles, la vacunación. De hecho, durante la pandemia, algunos preguntaban qué pasa si no viene con los progenitores. No importa, siempre el ideal es que vengas con un adulto para que te acompañe. Ahora, si un chico de 6 años iba a vacunarse por el COVID y estaba justo con un amigo y no estaba con el padre o la madre, perfectamente es el beneficio de su salud, es su autonomía, por lo cual había que decirle que sí, y esa era la manda que se tenían en los vacunatorios. Extracción de sangre, testeo de chivecida, digamos, el otorgamiento de preservativos y anticonceptivos. Ahí uno dice sutura, colocación de yesobota, colocación de DIU. Y acá vamos a casos más, operación quirúrgica según si pone o no en riesgo la vida o la salud. Y ahí sí, en este tipo de casos, la pregunta es más de consentimiento, digamos, de una persona, más el asentimiento de uno de los progenitores. Y acá, como les dije yo, ¿qué pasa con el Código Civil y Comercial y las directivas anticipadas? El artículo 60 en materia de directivas anticipadas te dice la persona plenamente capaz. Por lo cual, las personas entre 16 y 18 años no tienen permitidos poder redactar directivas anticipadas. ¿Y por qué? Porque tiene una complejidad tal de qué tipo de enfermedades son las que realmente ameritarían que vos decidas, que no te sigan asistiendo, etcétera, que tenés que tener un conocimiento previo muy fuerte, y porque si en definitiva te autorizo todo o te habilito todo, bajemos la mayoría de edad de 18 a 16. Y esto que dijimos al principio, es tan malo dar de menos como dar de más.
por lo cual en actos jurídicos que siguen siendo de mucha envergadura o de mayor complejidad, es entendible que el código necesite justamente del adulto para poder completar el acto jurídico o en definitiva exigir que mínimamente haya 18 años o haya plena capacidad para que se pueda hacer este acto válidamente. Y la eutanasia, como les dije yo, en Holanda se generó hace unos años todo un debate enorme sobre un caso donde habían autorizado a un niño de 12 años a rechazar la quimioterapia y por lo cual claramente era la única forma de sobrevivida, una sobrevivida bastante complicada, bastante compleja, pero lo cierto acá que la gran, digamos, debate era si ese juez o esa jueza había estado bien o estaba mal, ¿no? Bueno, acá en el derecho argentino, digamos, por cómo está, digamos, armado, digamos, y esto un poco decíamos, el artículo 60, etcétera, del Código Civil Comercial, es obvio que estos casos se judicializarían y en principio, obviamente, habría una, digamos, eh, una, una tensión en favor justamente porque como no hay vuelta atrás, de que como tiene una cierta, digamos, protección, bueno, que en definitiva tratará de hacer todo lo posible para que ese chico realmente pueda seguir adelante con el tratamiento. Y tenemos los cambios que hemos tenido, o como también el 26 ha impactado en leyes especiales o en leyes satélites, como es nada más y nada menos con nuestra ley de IVE o interrupción voluntaria del embarazo, donde estuvo en debate nada más y nada menos que los derechos sexuales y no reproductivos por parte de los adolescentes, y acá también, esto que cuando quisimos actualizar y modificar la ley de ESI, allá por el año 2018, después de haberse perdido el debate en su momento en la Cámara del Senado, acá salió este eslogan: con mis hijos no te metas. Y esta idea, ¿no? Como si fueran que los hijos le pertenecen, y no solamente a los padres, a las madres. O sea, no solamente tiene una idea contraria al enfoque de infancia, sino también tiene una idea contraria al enfoque de género, creer que los hijos nos pertenecen. Entonces, en algún punto hay algo también acá para revisar, en algún punto para desarmar en responsabilidad parental y en este choque, en definitiva, que es rupturista con el principio de autonomía progresiva. Muy bien. Y de hecho, no por casualidad las mochilas, digamos, con los pañuelos verdes, y en algún punto también la propia ley de IVE se anima a habilitar, y en eso sí es importante, más allá de que la franja de 13 a 16 deja una nebulosa en algún punto, dice, algo, dice principios más bien amplios, lo cierto es que de 16 a 18 sí deja aclarado que se aplica la última parte del 26, por lo cual es, sos como un adulto a los fines del acceso a la IVE si tienes entre 16 y 18 años. Y también lo que hemos tenido con autonomía progresiva e identidad de género, que se ha revitalizado el debate, como ustedes saben, donde esta ley es la primera ley en el mundo de mayo del 2012, la primera ley en el mundo que se anima a centralizar el cambio de identidad de género sobre la base del concepto de identidad autopercibida. Y es más, no solamente eso, es una ley que no está escrita en términos binarios y además es una ley que despatologiza y lo que hace es directamente habilitar al registro civil y no hace falta ir a judicializar previamente. O sea, realmente es una ley pionera en su momento y después la opinión constitutiva número 24 claramente toma los lineamientos de esta ley, porque cuando uno ve el detector de metales como si pasáramos por abajo la ley de la opinión constitutiva número 24 de la Corte Interamericana, en materia de identidad de género, uno pasa la ley argentina y la verdad que no hace ruido porque está totalmente en consonancia con esa opinión consultiva, si bien fue posterior a esta ley. Y lo cierto es que nuestra ley de identidad de género tiene como tres actos de menor a mayor gravedad. El trato digno, esto de, yo que hoy arranqué la facultad a la mañana en la UBA, obviamente, digamos, yo tengo un alumno que quiere que yo lo llame Nicky, yo lo llamo como él quiera, porque tiene derecho al trato digno, artículo 12. Aunque haya o no haya hecho el cambio, no importa eso, sí tiene derecho al trato digno. Ya después tenemos una mayor intervención, digo, tiene intervención estatal, en lo que tiene que ver con la rectificación registral, digamos, también con el cambio de nombre. Y lo último es lo más, digamos, gravoso, por decirlo así, en términos de gravedad de acto, que es la hormonización y más todavía la operación quirúrgica. Hay como estas posibilidades que permite la ley. Muy bien. Claro, acá tengo dos temas, porque nuestra ley identidad de género es ley especial y el Código Civil Comercial entró en vigencia después de la ley de identidad de género. La pregunta es, ¿cuál aplico en términos de autonomía? Lo que me dice el artículo 5 de la ley de identidad de género, que es bastante restrictiva, porque miren incluso cómo está redactada. Dice, en personas menores de edad, dice, la solicitud del trámite que refiere al artículo 4 deberá ser efectuada a través de su representante. No, si es la identidad de género del chico o de la persona menor de edad, es primero él lo coloco y después en todo caso veo si es con asistencia o no de uno de los progenitores, pero lo pongo primero en cabeza de los representantes. Entonces estaba mal. Y en cambio el 26, como les dije, es una normativa mucho más amplia y superadora. Por lo que nosotros creemos que por el principio pro minori
y pro persona, aplico ley posterior sobre ley anterior más que ley especial sobre ley general. Por lo cual el artículo 26 es lo que prima y de hecho muchos registros civiles en varias provincias toman justamente la posibilidad, y sin ni hablar de la franja de 16 a 18, donde directamente no exigen que el chico, persona menor de edad, de 16 a 18, vaya con ningún progenitor, sino que autónomamente pueda ejercer un derecho al cambio o lo que eso significa. Muy bien. Acá en esta reglamentación del Ministerio de Salud, que yo les mencioné a fines del 2015, también acá lo ponemos expresamente que la identidad de género forma parte del cuidado del propio cuerpo, del concepto de cuidado del propio cuerpo, por lo cual también se ve regulado por este artículo 26. Y por ende también el concepto de qué pasa con los adolescentes, y no solamente los adolescentes, sino las personas menores de edad. ¿Qué nos ha pasado este año? Nos ha pasado muchas cosas. ¿Pero qué nos ha pasado este año? Un decreto, esto de se regula, digamos, se legisla por decreto, estamos en un contexto, digamos, de una anomia en términos democráticos, lo que llamamos una autocracia, en el cual, por decreto, de la noche a la mañana, lo que se hace es prohibir las terapias hormonales y la operación quirúrgica a adolescentes. Primero, con un desconocimiento absoluto de lo que le pasa a los chicos que están en procesos de, digamos, de transición de identidad de género. Porque además también no solamente cortarle la medicación de la noche a la mañana, no solamente digamos, los perjudica en términos afectivos, psicosociales, sino también personales de salud. Porque yo vengo tomando un tratamiento, una medicación que no la puedo cortar de la noche a la mañana. Entonces, ahí hay un desconocimiento real de lo que realmente implica un proceso de hormonización. Y además, cuando nuestra ley, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, en materia de operación quirúrgica, siempre obliga a que haya intervención judicial. Por lo cual ya estaba la protección del Estado a través de la justicia, obligando a que sea un proceso judicial. Los pocos casos que tuvimos judicializados son chicos, adolescentes de 17 años, que van y piden la mastectomía justamente por estar en pleno tratamiento que además es la etapa más importante de su identidad de la adolescencia. Y por eso mismo los casos que se han judicializado, los jueces no han tenido duda de hacer lugar a la operación quirúrgica solicitada. Son pocos casos, era judicial, nada de esto se conocía, por lo cual este decreto realmente, digamos, no dimensiona. Y además una cuestión, una ley se modifica por otra ley. Si yo a un alumno mío de la Facultad de Derecho de la UBA o de la UNDAP le llego a decir si se puede, si es posible, si es válido que uno pueda modificar una ley por decreto y me dice que sí, lo bocho. Decimos, esto es lo que está pasando en la Argentina desde hace un tiempo a la época. Y es un problema realmente estructural. Y de hecho, no por casualidad, hemos tenido ya decretado la inconstitucionalidad de este decreto, o sea, una cautelar suspendiendo la aplicación de este decreto por el Juzgado Federal de Paraná, por el Juzgado Federal de La Plata, Ramos Padilla, e incluso también por una jueza, digamos, contencioso administrativa de acá de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual, miren cómo también, y en gran parte porque, no por una cuestión de fondo nada más, por una cuestión de forma, porque no es el decreto el ámbito para venir a modificar o a derogar un artículo de una ley. Y termino con lo que hoy está también acá, cuando dice, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema tuyo, no del Estado. No hace falta que le diga que esto viola todos los derechos humanos habidos y por haber, porque justamente nadie duda que los derechos humanos han venido para también obligar a los estados a tener que respetar los derechos. Pero más allá de eso, traigo este elemento, no voy a analizar acá el caso, de hecho, hace 2 días salió en página 12 un artículo donde, digamos, opinan distintos constitucionalistas y sobre este tema y estamos todos absolutamente de acuerdo. Miren que venimos de ideologías muy diferentes, estamos todos de acuerdo con que ha sido terrible que un presidente de la nación haga un tuit de ese tenor, violentando a un niño, encima es autista o sea con discapacidad. Pero ¿qué pasó? Se presenta el chico a pedir que el presidente borre ese tuit. Se presenta el chico con su abogado, que es constitucionalista, Andrés Gil Domínguez. Lo que le dicen es, usted no se puede presentar, niño, porque usted no tiene que venir su madre o su padre en representación de. Y ahí con Andrés decíamos, si yo realmente apelo y voy a la Cámara para que revisen semejante burrada, porque desconocen lo que tiene que ver con la autonomía progresiva, lo que desconocen todo lo que hemos trabajado en materia de representación procesal, todo lo que tiene que ver con la defensa técnica, todo lo que tiene que ver con instrumentos internacionales, puede perder el tiempo y perjudico al chico. Ahora dijo, perfecto, viene la madre a ratificar todo lo que dijo el chico y listo. Pero lo cierto es que todavía cómo cuesta poder entender que el chico pueda ir a reclamar nada más y nada menos que su derecho. Por lo cual todavía es un largo camino para poder habilitar a esta idea de autonomía.
Termino entonces con esta frase que siempre los que trabajamos en el Código Civil y Comercial fue como nuestro mantra: huir de lo viejo, beber lo que viene, tener alma de prueba. Claramente estos primeros 10 años del Código Civil y Comercial ha tenido tensiones, bienvenidos sean, y una de las grandes tensiones ha sido el principio de autonomía, y lo sabíamos, pero bueno, en definitiva siempre mover cimientos, y en definitiva ser más humanos trae también mover el statu quo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Pasamos a la doctora Alicia Mercado y esperamos su exposición. Buenas tardes a todos, agradecer al doctor Yudgar por invitarme a participar de este muy buen panel. Mis compañeros expositores fueron muy buenos. Mi exposición apunta en otro sentido, pero que en realidad complementa lo que ellos han dicho, porque ambos han puesto de manifiesto la necesidad de capacitar a los operadores, de que conozcamos nuestras legislaciones, nuestras leyes, y para que podamos desde el Poder Judicial precisamente enfrentar estos desafíos nuevos que en algunos casos, como los marcó el doctor de Ecuador, tiene que ver con cuestiones internacionales, que tiene que ser una tarea muy colaborativa, pero para los cuales tenemos que estar capacitados los jueces para poder llevar adelante estas tareas. Y en el caso de la doctora Marisa Herrera, con problemas actuales que tenemos en nuestra legislación vigente, pero que al tener problemas de tipo de retrocesos, digamos, en materia de aplicación de algunas normas, hace que los jueces tenemos que profundizar nuestra capacidad de poder aplicar la Constitución y las leyes, que realmente es la obligación que tenemos como jueces. Nuestra función es aplicar la Constitución, más allá de todas las circunstancias históricas y políticas que tenga un país. Esa, bueno, es mi opinión. Yo les quiero comentar, y a raíz de esto, y por pertenecer a Reflejar, las capacitaciones que hacemos, porque es muy importante que nuestros operadores judiciales de todos los ámbitos tengan capacitación suficiente para que les demos las herramientas para poder enfrentar sus casos, su práctica judicial de todos los días. En el caso, les quiero comentar una experiencia de Reflejar que fue iniciada desde el año 2019 y tiene que ver con estos desafíos, ¿no? Para la justicia, para la judicatura, en el año 2019 con RIAEJ, porque la Reflejar, que es la red de escuelas provinciales de todo el país, y CABA, integra una red judicial de escuelas iberoamericanas, en donde se tomó como una necesidad de hacer capacitaciones en un tema específico, que es el que ahora nos convoca, el de niños, niñas y adolescentes. Desde el 2019 se armó una especie de eje de trabajo y que lo coordinamos Reflejar y por Argentina y Uruguay por el Centro de Estudios Judiciales de Uruguay. O sea, los dos países nos abocamos a esta capacitación. ¿Cuál era la finalidad? Precisamente la de de reflexionar, de formar conocimientos, profundizar conocimientos para lograr buenas prácticas en materia penal juvenil, en realidad fue específicamente esa área, y darle más reforzar a los operadores en este trabajo de protección integral de los niños, niñas, adolescentes y sus derechos. El primer eje, que se llamó Niñez y Adolescencia, Capacitación para la Mejora de la Justicia Penal Juvenil, comenzó desde el 2019, pero a partir de la pandemia o por la pandemia se vio un poco sesgada la actividad y se comenzó con 2 conferencias magistrales que fueron el puntapié inicial teórico para seguir trabajando estos ejes a lo largo de varios años, porque desde el 2019 hasta el 2025 hemos estado desarrollando distintas capacitaciones en distintos aspectos de este tema. Estas 2 primeras conferencias, una dictada por el doctor Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana, que se refirió
a los estándares mínimos en los sistemas judiciales, en donde se desarrollaron, por supuesto, los estándares fijados por la Corte Interamericana, y una segunda por la doctora Mari Beloff sobre especialidad y garantías, la justicia juvenil en la encrucijada, donde se vieron las políticas criminales subyacentes en los delitos, en el trabajo de los delitos, de cómo castigar los delitos y cómo se trabajaban en los distintos países iberoamericanos con las mejores o menores garantías en respeto de los derechos humanos. Estas dos aperturas o estas dos conferencias que dieron pie, que fueron como el disparador teórico, habilitó a que se siguiera trabajando y profundizando en otros aspectos de esta capacitación. Un segundo aspecto que acá tengo para no fue profundizar en esta especialización, pero básicamente en la interseccionalidad, con lo cual se trabajó con varios países, México, Chile, Uruguay, Argentina, en distintas actividades donde se destacaron aspectos como situación de migrantes, cómo se fue trabajando, cómo se fue creando la interseccionalidad a través de los casos que se presentaban y cómo trabajar estos casos en particular, la utilización de un enfoque restaurativo, que por ejemplo Chile lo desarrolla y que era un modo adecuado para la resolución de conflictos, diferente al tradicional, diferente al adultocéntrico, y también otros aspectos como los casos de victimización de niños, que eso fue a cargo de la Escuela Judicial de España, en donde se pone de manifiesto cómo se conculcan los derechos de niños al victimizarlos y al no evitar el alejamiento de los niños en esa situación de relaciones realmente conflictivas del Poder Judicial. Estas actividades que, como ven, además de tener formación teórica, pero más están inclinados a completar la teoría con elementos necesarios para la práctica judicial, que esa era una de las, digamos, objetivos de esta capacitación, no solo la cuestión teórica, sino fortalecerlos a las partes, a los operadores, en cómo asumir en la práctica estos conceptos. Porque yo parto de lo siguiente: en materia juvenil, penal juvenil, la materia de trabajo es muy diferente y no solamente es suficiente la teoría, sino que tenemos que tener una empatía y un acercamiento y una resolución de cada caso en concreto y en su contexto. O sea, no podemos aislar el contexto del niño y de sus circunstancias para poder resolver. No es suficiente la fría letra de la ley. Por eso, en una tercera etapa, se trabajó en una nueva mirada, que era incorporar las habilidades socioemocionales en los operadores. A través de ello, brindar las herramientas que podían capacitar a los operadores para tener una mayor aptitud para trabajar con los casos prácticos. Hubo muy buenas charlas, les voy a mencionar porque no me acuerdo exactamente. Una de ellas, la relevancia de estas habilidades en jueces que trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, con expertos de Argentina y Uruguay, hicieron mucho hincapié en este uso y en este crecimiento de aptitudes. Una segunda, comunicación efectiva, cómo y desde qué lugar interrogamos. Fueron charlas muy interesantes por sus contenidos, por el intercambio de las experiencias y sobre todo porque creo que lograron el objetivo que era este enfoque, que era humanizar el derecho, o sea, lo multidisciplinario, lo transversal y lo humano. ¿Por qué? Porque creo que se revaloriza desde otro punto de vista una actitud tan noble como es el acto de juzgar, que fundamentalmente tiene que ser profundamente humano. Entonces tenemos que tener, digamos, las herramientas y las habilidades para hacerlo de esa manera. Por lo menos creo que se logró ese objetivo.
Y una tercera charla también en esta parte, en esta etapa, que fue en el año 22-23, no, 24-25, en realidad fue la última, fue la de una pregunta. ¿Cuidamos al cuidador? Y en esa charla se trabajó sobre fortalecer al operador con distintas también técnicas para poder, y se visibilizó la necesidad de los intervínculos, de manejar las emociones y sobre todo de tener un apoyo institucional para poder hacer eso, ¿no? Ahí también tenemos que involucrar que no solo los operadores pueden trabajar, sino tienen también un apoyo institucional desde los poderes judiciales, ¿no? En el caso nuestro, de los poderes provinciales, bueno, Argentina y Uruguay, que éramos los que estábamos embarcados en esta tarea. Y el último ciclo de charlas fue una muy actual, que es el impacto de las nuevas formas de violencia sobre la niñez y adolescencia, una mirada transversal. Estas tres charlas tuvieron tres enfoques diferentes. Uno, el socioeconómico del fenómeno; otro, el impacto desde una perspectiva médico, psiquiátrica y social; y una última, el abordaje desde aspectos legales e institucionales de la problemática. En estas charlas se le pudo brindar a los operadores herramientas teóricas y metodológicas para poder abordar en la práctica este tema, este fenómeno de la violencia, que realmente creo que nos preocupa y que invade nuestra sociedad y sobre la cual tenemos que estar preparados para trabajar, sobre todo en materia de niñez, de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Antes de llegar a la conclusión de esto, quiero hacer una digresión, porque claro, son varios años de trabajo, desde el 2019 hasta ahora, y quiero destacar que el gran impulso de esto fue también, o sea, hubo gente que trabajó mucho en esta organización. Concretamente, desde Reflejar, la doctora Claudia Misahuac, que empezó, que era la presidenta de Reflejar, y desde Uruguay, Rosina Rossi, que era la directora del Centro de Estudios Judiciales de Uruguay. Actualmente, bueno, siempre por supuesto nosotros con el apoyo de la Junta Federal de Cortes, que acá se encuentra la doctora Battaini, y que es actualmente la nueva presidenta de Reflejar, y que por supuesto siguió colaborando con esta temática tan importante y que se mantuvo en el tiempo. Eso lo quiero destacar porque realmente creo que cumplió esa finalidad de poder mantener una capacitación continua, innovadora, y que comprendió no solo a magistrados y funcionarios, sino también equipos interdisciplinarios, auxiliares de justicia, en fin, cumpliendo, digamos, el rol de capacitación constante que debe tener un instituto como Reflejar. Y en el caso de CEJU también se continuó con una nueva directora, que es Verónica Scabone, que también contribuyó al mantenimiento de estas capacitaciones. Por supuesto, también quiero agradecer al equipo de Reflejar. No lo puedo dejar de decir, que son las secretarias Barrio Nuevo, Aullé y Analía Pérez, y las escuelas judiciales, que también aportan a toda esta organización. Por último, creo que, y en esto de la convocatoria, creo que hemos puesto un granito de arena desde Reflejar en contribuir a la formación de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros funcionarios, porque es fundamental, creo, la capacitación para poder estar actualizados en el tratamiento de estas temáticas, y en una temática como la penal juvenil, que siempre ha estado más relegada en cuanto a valorarlo como una materia importante dentro de la justicia. Siempre ha sido siempre ha estado en segundo lugar, siempre han sido otras las cosas que más se trabajan. Y si me dan un tiempito más, si puedo, quiero introducir una segunda actividad que tiene Reflejar, pero que es una iniciativa de Reflejar, que fue la creación de los índices penales, de un sistema único de indicadores penales juveniles, que también fue una tarea
que llevó muchos años, desde el 2019 y hasta ahora. La última recepción fue de mayo al 25, que tuvo también un objetivo muy claro, que es para poder trabajar con el Foro Penal Juvenil, o sea, conocer cómo están nuestros sistemas judiciales, cómo estamos en relación a los convenios internacionales, en el cumplimiento o no, en el poder instaurar prácticas positivas, en intercambiar las prácticas que se hacen en los distintos, en las distintas provincias, y sobre todo tener dimensión de cómo está el delito en niñas, niños y adolescentes, porque eso determina cuáles son las políticas públicas para seguir en el Poder Judicial, para saber qué necesitamos, en qué necesitamos crecer, cómo es nuestra distribución, y también a nivel nacional de saber si es necesario o no, por ejemplo, bajar una edad de punibilidad como la que tenemos y que es modelo en América, los 16 años, y que realmente no se justifica bajarla a los 14 o 13 como hay proyectos en el legislativo nacional. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Gracias por poner de relieve la actividad que se viene llevando desde JUFEJUS Reflejar en la materia. A continuación, el doctor, mientras vamos preparando las preguntas que van a dar lugar al debate, a la reflexión, algunas de ellas ya han sido plasmadas, le cedo la palabra al doctor Yudgar. Bueno, la verdad que ha sido, dentro de lo expuesto del tiempo para desarrollar temas tan complejos, bastante esclarecedores, las ponencias que nos han brindado nuestros invitados de hoy, comenzando por el doctor Pamena, que desde el abordaje de la restitución internacional de menores hizo hincapié en lo que son procesos de restitución demorados. Alguna cuestión de estas también me ha sido de mi interés, incluso he escrito los temas y las respuestas rápidas que debe haber en el cumplimiento de la, restitución segura de un niño que ha sido sustraído desde o sacado de forma ilegal desde su país de origen. Esto es también una cuestión que va más allá de la restitución en sí. Toda la cuestión de minoridad en cuanto a niños, niñas y adolescentes tiene que estar reflejada en un accionar rápido, no solamente en la restitución internacional. Juega un principio que quizás poco se lo tiene en cuenta, como el principio de afectividad, que es una de las bases que contienen el centro de vida de ese niño, y no se lo puede destrozar a veces por la torpeza que cometemos, ¿eh? Todos hacemos mea culpa, muchas veces los poderes judiciales, sobre todo a la hora de tratar estos procesos tan complejos. Después Marisa Herrera, con su acostumbrada solvencia y habiendo sido protagonista directa de consultas y de trabajos dentro del nuevo Código Civil y Comercial, nos ha referido a ver todo lo que se pensó y se discutió en ese importante proceso que dio nacimiento. No quiero decir reforma porque no fue una reforma, fue un nuevo código donde se constitucionalizaron todas estas cuestiones, sobre todo de derecho de familia y en especial de niños, niñas y adolescentes. Hizo hincapié en la autonomía personal, que no es otra cosa que esa dignidad humana que portamos todos, que es lo que da fundamento a los derechos humanos, pero con el tema de la profundidad de abordaje, de reconocimiento, sobre todo cuando se tratan con sujetos vulnerables y en especial con niñas, niñas y adolescentes. Y después me mostró una interesante clasificación respecto a las distintas etapas, ¿no? Como desde la psicología lo hizo también Piaget en su tiempo, ¿no? Las distintas etapas progresivas, en donde, claro,
no puede haber iguales respuestas como clones, y mucho menos cuando se tratan de niños muy pequeños respecto a adolescentes que en cierto modo ya van alcanzando un progresivo desarrollo dentro de lo que es la formación de su personalidad. Y esto tiene una importancia también radical. Por eso también agradecemos mucho lo que nos ha aportado Marisa Herrera la tarde de hoy, porque pese a que ya estamos celebrando 10 años del nuevo Código Civil y Comercial, todavía muchos no alcanzamos a mirar en esa profundidad estas situaciones complejas que están involucrados derechos fundamentales y especialmente de la sensibilidad de un grupo vulnerable como es las infancias. Y después, Alicia Mercado ha tocado un punto fundamental, esencial. Si son cuestiones complejas, de por sí la capacitación tiene que ser constante e inexcusable para quienes operamos con cuestiones vinculadas a las que se han conversado el día de hoy. No podemos decir que estamos capacitados por largas permanencias en juzgados que han trabajado con niños, niñas y adolescentes, porque la experiencia sola no sirve. Tiene que haber también conocimientos aportados desde la cientificidad para que pueda ser certificada esa especialización que nos manda el artículo, el artículo sobre todo el 43, cuando se trata de infractores, pero también en todo lo que son procesos de niños, niñas y adolescentes en la Convención Internacional. Sobre todo que tiene que estar esta probada y verificada por una institución que pueda acreditar esa especialización. Y hay un punto aquí también que se ha hablado de por qué a veces estamos peleados en muchas decisiones. No quiero meter todo en una misma bolsa. Hay honrosas excepciones dentro de los trabajos, pero sí se nota por ahí un maltrato, porque uno que sigue las sentencias a lo largo de toda América, de la Corte Interamericana, cada día se hacen más recurrentes sentencias que involucran maltrato a la niñez y adolescencia, que van para todos los países, sin perjuicio de también muchas presentaciones que se hace en la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Bien, entonces, desde esta perspectiva, vamos a ver si Alejandra ha reunido preguntas o puede moderar así para que aprovechemos ya los últimos minutos de esta jornada. Bien, doctor, muchas gracias. Estoy leyendo, hay muchísimos comentarios y agradecimientos y voy a pasar a leer una de las preguntas que se hizo recientemente. Buenas tardes, mi pregunta es si utilizan herramientas como ILS, CMI o SABRI para orientar las decisiones judiciales y socioeducativas. No tiene alguien en especial a quien vaya dirigida la pregunta, cualquiera que pueda o quiera comentarla, es del ámbito judicial, entiendo yo. Quisiera contestar el doctor Pazmena, si está por ahí, si así lo hacen en Ecuador. Gracias, mil disculpas que no se me... Bueno, básicamente entiendo que es el uso de ámbitos de inteligencia artificial que tiene que ver básicamente con tecnologías de la información. Indiscutiblemente, yo, por ejemplo, soy uno de los jueces que eh, ocupo varios programas precisamente para dicha situación. Lo hago desde el punto de vista del análisis, por ejemplo, de varias documentación doctrinaria, ¿no? Básicamente. Bien. Si me dejas completar un puntito, Sí, por supuesto, doctor. es importante aprovechar las tecnologías, obviamente,
pero también es importante verificar antes de utilizarla la confiabilidad que esta nos puede dar, sobre todo cuando muchas veces hemos tenido que pelear con los sesgos cognitivos que tenemos los jueces por nuestros subjetivismos, y sobre todo cuando esos sesgos vienen escondidos tras la figura de una inteligencia artificial. Ha habido ya graves problemas en los Estados Unidos, sobre todo con el programa Compass, en donde, utilizado dentro de ámbitos penales juveniles, obviamente aquellos jóvenes de raza de color daban la mayor posibilidad de que sean delincuentes, habiendo un sesgo discriminatorio respecto a otros de raza blanca, ¿no? Por eso no, es importante utilizar la tecnología, pero sí con el cuidado de la verificación sobre la homologación y sobre todo revisar lo que son las conclusiones que se puedan sacar del uso de estas tecnologías. Ese es un punto de vista muy personal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y en efecto, si me permite simplemente una aclaración, lo que dice el doctor Yuglar, indiscutiblemente, por ejemplo, Notebook LM, por ejemplo, que es una de las plataformas que yo le utilizo, básicamente lo hago en base, no nos olvidemos que esta plataforma lo que hace es exclusivamente lo que uno alimenta, nada más. No es como ChatGPT, que es general, que toma de cualquier base de datos alguna información, sino más bien esta usted le alimenta y en base de esa alimentación pues le da algunos escenarios que pueden ser. Y yo creo que es importante como herramienta, sin duda alguna, no nos olvidemos que no es una herramienta exclusiva, sino de apoyo y de aporte precisamente a los sistemas de justicia frente a lo que se puede hacer, ahorro de energía, ahorro de tiempo frente al tema de desarrollo de algunos resúmenes, por ejemplo, las actas de audiencia, por ejemplo. Entonces, todo eso de una u otra forma es adecuado frente al sistema de justicia. Gracias. Yo quiero agregar algo. Nosotros desde la Junta Federal de Corte estamos trabajando y practicando con un grupo de chicos, de operadores, que empiezan a trabajar en inteligencia artificial y ver sus resultados. Todavía es una cosa que está en práctica. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Yudgar y el doctor ecuatoriano, hay que tener mucho cuidado en este trabajo que tiene que ser debidamente cargado para que la inteligencia artificial no alucine y nos haga decir cualquier cosa. Yo por eso, bueno, siempre desde la mirada humana, pienso que están en juego además distintas cosas. Por lo que yo hablaba en su momento, cada caso hay que tratarlo en particular y en su contexto. Una inteligencia artificial no se puede reemplazar, sino que es un ser humano el que tiene más capacidad para hacerlo, por lo menos hasta ahora. Entonces, el uso de estas herramientas que son buenas para facilitar en algún tipo de trabajo más mecánico, en otros para resolver es necesario otro tipo de práctica y sobre todo, creo fundamentalmente, una cuestión de ética y seriedad para el trabajo de estos temas. Es, ya les digo, una opinión personal. No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero creo que tenemos que usarla con mucho respeto porque nosotros como jueces resolvemos en casos de seres humanos. O sea, no nos podemos despegar de esa realidad. Y aprovecho ya que hablo de esto, de avisarles que todas estas charlas y conferencias y actividades que les comenté, para quien les interese, están en Reflejar, aquellos que las han visto y aquellos que no las han visto, que las pueden aprovechar porque son realmente muy interesantes. Gracias. Gracias, doctora. Ahora tenemos una pregunta para Marisa acerca de si la exigencia del abogado del niño en el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género tampoco resultaría aplicable. Bueno, ahí estuve chusmeando en el chat, más allá de haber dejado también mi PowerPoint, así que lo tienen ahí para poder acceder. Pero había dos preguntas y una tercera que no me parece que corresponda de una manera seria contestarla acá. Una, la que preguntan, que no voy a contestar, es la de las falsas denuncias, porque me parece que es un tema sumamente complejo, que amerita un debate propio,
creo que hay también que contextualizarlo. Me parece que excede el campo de lo que estamos acá abordando, que es el principio de autonomía progresiva. Por eso no es que no la quiero contestar, sino que no me parece ético contestarlo rapidito, porque me parece que es un tema muy complejo y es un tema muy profundo que me parece que amerita también su propio abordaje. Dicho esto, de la pregunta esa es, a ver, un tema de interpretación. Si yo considero que aplico el artículo 26 por sobre el artículo 5, la figura del abogado del niño está en el artículo 5, por lo cual habría una contradicción. O aplico el 26 o aplico el 5. No aplico parte del 5 y el 26. Por lo cual, cuando uno cree que en este juego, digamos, de peso y contrapeso es ley posterior sobre ley anterior, por esto que yo dije, que es más, digamos, que es más pro persona y tiene que ver más con el principio de autonomía, que tiene que ver más con el derecho a hacer un derecho personalísimo, etcétera, etcétera, y que está mal redactado el 5, está mal la lógica del artículo 5. Por lo cual, si está mal la lógica del artículo 5, no le aplico nada del artículo 5 y por lo cual tampoco le aplico el abogado del niño como si fuera la salvación. Me voy al artículo 26 y ahí en el artículo 26 lo que hago es decir, de 16 a 18, claramente lo puedo hacer sin ninguna duda, de 13 a 16, como se trata de, y ahí sí voy a ver si es un acto de carácter invasivo, como es la operación quirúrgica, ahí sí tengo el artículo 11, pero no es el 5, es el 11, que ahí sí está en consonancia con el 26, y ahí en todo caso tendré que decir, es el propio chico el que consiente más el asentimiento de unos progenitores, pero incluso eso tiene que ir con autorización judicial. Entonces digo, bueno, me parece que esa es la respuesta que corresponde. Sí sé que algunos registros civiles lo que hace es estos cruces, ¿no? De el 26 para que el chico vaya solo, pero con abogado del niño, ¿no? Hacen como parte y parte. No, en definitiva hay una contradicción, porque si vos decís, aplico el 26, aplicás el 26 con todo lo que el 26 dice. No aplicás el 26 con el liguito del 5. No sé si soy clara con esto. Creo que ahí hay, pero bueno, como esto tiene que ver con registros civiles, los registros civiles sabemos que hay en cada uno de los ámbitos, digamos, provinciales o locales, bueno, ahí tenemos distintos libritos, por decirlo así, ¿no? Y la otra pregunta sí que me hacen es la diferencia entre el tutor del ítem y el abogado del niño. Bueno, a ver, me parece que para salir de esa disyuntiva y un poco el año pasado cuando a raíz de un proyecto de ley que se presentó, que básicamente se quería presentar en la provincia de Buenos Aires, debatimos, me parece que hay que salirse de la idea, primero, la idea del tutor del ítem, ya el tutor, obviamente te hace pensar en el sistema, digamos, vetusto, viejo, de la situación irregular, el concepto de tutor. Pero lo cierto es que me parece que está mejor pensarlo, salirnos de esa disyuntiva y hablar de defensa técnica. Lo que tiene derecho los niños, niñas, adolescentes, todos, es a tener defensa técnica. Muy bien. Ahora, la defensa técnica, ¿cómo se materializa? No es lo mismo el niño de 2 años que el de 16. Al de 16 sí puede tener su propio abogado. Y el concepto de abogar, de yo defiendo tus intereses, pero también hay un ida y vuelta de lo que quiero, hablo con el chico, vamos a la audiencia, conversamos. Eso no lo puede hacer un niño de 2. Sí lo puede hacer un chico que tiene edad y grado de madurez. Por lo cual, la figura típica del abogado del niño, que ahí incluso hay otras cuestiones interesantísimas para debatir. Yo, Marisa, soy abogada. El mejor amigo de mi hijo, póngale que tengo, que no soy CONICET, sino que tengo matrícula. El mejor amigo de mi hijo me adora y quiere que yo lo patrocine. ¿Voy a priorizar el primero de la lista del registro del colegio de abogados o puedo ir yo? Bueno, ¿para qué vas a exigir el primero de la lista si el chico ya tiene una confianza conmigo que yo ya generé con él y conozco su situación? La idea es no ser tan burocráticos a la hora de pensar la regulación de la defensa técnica en materia de abogado del niño, que implica en realidad abogado del adolescente o de los niños que tienen edad y grado de madurez, que hay un mínimo ida y vuelta. Ahora, para los otros chicos, los que no tienen edad y grado de madurez, tengo que darles también una herramienta. El género es defensa técnica. Lo que pasa que es cómo se materializa. Y algunos dicen, esa tutora del ítem, llámalo como quieras, pero el tema es que ese tutora del ítem tenga defensa técnica. ¿Qué quiere decir con eso? La selección por parte de un juez o de un adulto, ya sea a través del colegio de abogados, etcétera, para que se seleccione a alguien que va a defender los derechos del chico con una mirada distinta, porque el chico claramente ahí sí no tiene un ida y vuelta con su abogado, ahí tiene, por eso mismo, ahí es donde se ve muy bien la figura como control del asesor de incapaces, como se llama en la provincia de Buenos Aires, el defensor del niño, digamos, no importa cómo se llama, el famoso artículo 103 del Código Civil y Comercial, para avisar si lo que ese abogado o abogada hace, seleccionado por el adulto, porque el chico no tiene capacidad de elegir, realmente está defendiendo bien los intereses de este chico. Yo creo que por ahí pasaría, digamos, el engranaje de cómo regular bajo el paraguas del género es defensa técnica, cuando hay edad y grado de madurez es la figura del abogado, y cuando es en realidad no tiene edad y grado de madurez,
podríamos llamarle, porque lo sigue siendo el código, tutor ad litem, u otro concepto distinto para salirnos del concepto de tutor, pero lo importante es qué contenido tiene y es la de la defensa técnica. No sé si fui clara, rapidito, así breve esta respuesta, pero es un tema más complejo. Muchas gracias, Marisa. También tenemos un comentario, una pregunta que se hizo frente a la exposición del doctor Pazmena, y es la siguiente. Si una mujer salió huyendo con su hijo porque sufría violencia intrafamiliar y temía por su vida y la de su hijo, ¿podría el progenitor acusarla de sustracción internacional? Bien, gracias. La pregunta, hay que estar claros que no es una acusación, ¿no? Simplemente es una reclamación ante la autoridad central de un país frente al otro. Es claro que desde un inicio, por ejemplo, si es que se ha llevado fuera del país sin el permiso y autorización de salida, es algo lógico que ahí hay una circunstancia de ilicitud. Y si le ha llevado al niño, niña o adolescente con el permiso y se ha quedado más del tiempo, es algo claro que hay una retención. Sin embargo, es claro también que desde el punto de vista de las excepciones, una de estas excepciones precisamente puede ser el ámbito de la violencia y la vulneración de los propios derechos del mismo niño, niña o adolescente o de su madre, ¿no? O quien lo protege. En tal sentido, puede considerarse o puede presentarse la petición, sí se puede, bajo el parámetro señalado en la convención. Sin embargo, bajo el parámetro de las mismas excepciones, y una de estas básicamente que están, por si acaso, es una especie de, está pero no está, porque está claro de que es un niño de más de 16 años, está claro si es que ha pasado más de un año. Sin embargo, no está con claridad el tema de los el tema del- de la situación de violencia. Sin embargo, la relación propia de el interés superior más uno de los aspectos que dice si es que el niño ya se ha acostumbrado al espacio donde se está desarrollando y si no hay ningún peligro frente al cual ha salido, ahí se debería mantener. Justamente, en base de eso se ha desarrollado y hay algunos criterios que se han considerado frente a este particular. O sea, de pedir se puede. Otra cosa es que se dé. Personalmente consideraría que bajo las circunstancias estas, si es que hay violencia y si es que hay vulneración de derechos y hay un peligro frente al tema del niño, la circunstancia del país requerido es que posiblemente no tenga que devolver, que eso es otra cosa. Gracias. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. Simplemente recordarles que este ciclo se realiza una vez por mes, que las grabaciones para quien no ha podido asistir quedan subidas en nuestra página web y canal de YouTube www.reflejar.gov.ar, y desde allí pueden compartirlas. Queremos agradecer en esta tarde la presencia de muchos integrantes de poderes judiciales de las provincias argentinas, también de los países de Guatemala, Bolivia y México, que hoy nos acompañan. Encarecidamente también a nuestros expositores y esperarlos en el próximo encuentro desde Reflejar. Muchas gracias.